Hola, hola, mi nombre es Amrit Goyal Y yo soy Daniel Herrera. y bienvenidos a nuestro podcast. Aquí podrás encontrar y escuchar nuestras experiencias y opiniones como profesores y aprendientes de español. Nos encanta explorar de todo, desde didácticas para enseñar español hasta cultura, cine, cocina y también los chismes. Si eres profe de idiomas o estás aprendiendo español, este podcast es para ti. Prepárate para aprender, reflexionar y descubrir la mejor manera de enseñar y disfrutar del español. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre salud mental como profes de español. Y en este episodio no estamos solo. Hoy vamos a tener una invitada muy especial que nos va a acompañar en nuestra conversación y ella se llama Luz Dari, que fue nuestra profesora en la maestría también, donde estamos estudiando Daniel y yo. Fue la profesora de didáctica y pedagogía en Instituto Cara y Cuervo y ahora mismo es la coordinadora de los cursos de español para extranjeros en Instituto Cara y Cuervo. Bienvenida, Luz. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, número uno, pues agradecerles chicos por la invitación y felicitarlos por la iniciativa de crear este espacio. Entonces, nada, pues soy material disponible. La idea es compartir y de alguna manera, pues, digamos, crear un espacio que permita la discusión no solo entre nosotros tres, sino pues sería con todas las personas interesadas en este podcast como oyentes. Exacto. Entonces es muy importante saber también que este podcast es una extensión del episodio anterior. Si ustedes quieren escuchar otra vez, el link está en el bio. Entonces, el tema es el mismo, salud mental. Pero hoy vamos a extender un poco más, escuchar las opiniones de nuestra invitada y vamos a discutir sobre otros temas y cómo llevar el componente salud mental a aula como un componente muy importante, especialmente después de la pandemia, ¿no? Entonces, no sé si Daniel quieres empezar o tienes alguna pregunta o quieres empezar una discusión, no sé. Sí, pues yo creo que lo primero que quisiera preguntar, el capítulo anterior, Ambrit y yo nos tomamos turnos compartiendo cómo nuestro cuerpo somatizó o de alguna manera expresó ese estrés que veníamos acumulando y poder hablar de que cada persona lo hace de manera diferente. Entonces, Ambrit compartió su experiencia, yo compartí la mía, que fue bastante reciente, y yo quería pues preguntarle a nuestra invitada Luz, precisamente si ella quiere compartir cómo de pronto una experiencia en la que el estrés, la ansiedad, algún tema de salud mental se expresó de alguna manera físicamente en el cuerpo. Bueno, sí, Daniel y Ambridge. También fue precisamente en el marco de las multitareas, ¿no? De las personas que son inherentes a la sociedad en la que estamos inmersos. Y es hacer muchos roles al tiempo, ¿no? Entonces, rol de profesora, o bueno, rol de empleada, rol de trabajadora, por decirlo así, rol de mamá, mamá principiante, eh, rol de maestrante. Entonces, justo yo que soy una egresada en la primera corte de la maestría. Entonces, la suma de tantos roles en mi vida básicamente me llevó a una situación de estrés que yo normalicé, naturalicé y dicen que el órgano más grande del cuerpo es el más sensible, en este caso, pues la piel. Mm, Empecé a sufrir de muchas cuestiones de la piel eh, digamos que la razón por la que yo decidí ir al dermatólogo, que fue una foliculitis, que es la inflamación de los poros y es como una picazón excesiva y en momentos de estrés y de rabia, ahorita que estamos a hablar de cualquier emoción, ¿no? Después de la película Inside Out, podemos hablar. Entonces empecé a tener este problema de foliculitis aguda, básicamente. Claro, mi reacción inmediata fue, uy, me dio algo grave, qué tal incluso tenga cáncer, no, mejor que me hagan biopsia, mejor que me hagan exámenes y todo. Fue muy chistoso porque duré de ese, digamos, tomar exámenes, probar con medicamentos, tanto directo en la piel como para tomar.
Y la conclusión de la dermatóloga fue muy chistosa. Siendo una dermatóloga, me dijo, mamita, duerma. Entonces fue una anécdota muy chistosa. No tiene nada chistoso en ese momento, pero en este momento sí. Y hay cosas que uno cree que son fisiológicas, pero no. Básicamente la somatización del cansancio. Y ahí yo dije, tengo que parar, tengo que parar. Parar no quiere decir detenerme en la vida y dejar de hacer todo lo que está haciendo, sino de, como dicen por ahí algunos psicólogos expertos, es parar, respirar, pensar, actuar. Entonces, lo apliqué a las malas, ¿no? Porque no fue como que alguien me dijo, haz esto en tu vida y verás que va a tener éxito esta fórmula de la felicidad. No, fue que me pasó esto y por eso decidí aplicarlo. Pero sí, digamos que eso fue lo que pasó y pensaría que ha habido otras situaciones, pero mínimas, pero quizás esa fue la más alarmante en la vida que yo tuve recientemente. Y esto es lo que también habíamos hablado en el podcast anterior, que no nos damos cuenta o no prestamos atención a esta enfermedad hasta que literalmente se manifieste en el cuerpo físicamente, una cosa emocional definitivamente al inicio, ¿no? Y al final que de alguna forma impide como que básicamente nos haga problemas en nuestra vida. Hasta este momento no hacemos nada. Eso es lo que pasa, ¿no? Siempre con estas enfermedades. Sí, chicos. Am, sí, no sé, Daniel, si tienes algún comentario más. No, pues yo quiero agradecer mucho por compartir. En el podcast anterior nos tomamos los turnos. Y sí, nada, agradecer por la experiencia y también agradecer que Luz Dari me ayudó en mi caso, en la historia que conté el podcast pasado. Ella me ayudó y me acompañó hasta el hospital en mi suceso, en mi caso. Sí, Lo eso es recuerdo. bastante, sí, bastante complejo y esto también habíamos dicho que literalmente la única o una de las desventajas de vivir solo es esto, como que tener una persona cerca, tener una persona de repente, o sea, ya me va a ayudar en este momento. Es muy difícil a veces, ¿no? Contactar a alguien, pero con suerte tenía esa luz. Súper. Sí, sí. Bueno, en otro orden de ideas, quiero como enfocar un poquito hacia la docencia también y me gustaría saber cómo fue para ustedes la experiencia en el campo de la docencia antes y después de la pandemia, porque para mí como profesor cambió todo. De hecho, mi profesión empezó durante la pandemia. Yo empecé a enseñar como 4 meses antes que empezó la pandemia, el español obviamente y no fue tan difícil adaptar a la modalidad virtual porque empecé, o sea, había empezado como 4 meses antes, entonces estaba más abierto a este cambio, pero no sé cómo les fue, cuánto tiempo ya pasaron enseñando, no sé. Entonces, escuchamos primero a, no sé, ¿quién quiere hablar? Luz, ¿quieres aportar Bueno, primero? Bueno, pues yo creo que a todos nos pasó igual, ¿no? Fue un cambio abrupto, casi traumático, porque la verdad la mayoría estábamos en presencialidad. Yo sé que ya existían las clases virtuales y porque de verdad está de moda la virtualidad para la parte de enseñanza de español como lengua extranjera. Pero digamos en mi caso particular, yo estaba en presencialidad con estudiantes en clases personalizadas, que de hecho habían comprado tiquetes para venir a Colombia a aprender exclusivamente español. O sea, para ellos fue, además de traumático por la parte del impacto de hacer un cambio en sus vidas así de la noche a la mañana, también, digamos, las repercusiones financieras, ¿no? Y claro, cuando ya dijeron, en Colombia se cierran también las fronteras, se cierran los vuelos, los que estén acá les recomendamos vuelvan a casa. Claro, entonces pánico para ellos. Yo les dije, no se preocupen, seguimos, pero ahora pues de manera remota. Pero no es lo mismo, nada que hacer. O sea, el compartir un café con un estudiante, por ejemplo, ¿no? El famoso, entre comillas, echar chisme, hablar de la vida, digamos que la virtualidad nunca se dará igual. Yo pienso que la presencialidad lo que más permite son crear redes de apoyo. Las redes de apoyo no necesariamente son grupos consolidados con el propósito exclusivo de ayudar psicológicamente al grupo, sino grupos de compañeros que echan chisme, que toman café, que toman cerveza, que hacen un trabajo juntos, que se encontraron en el pasillo a hablar de algo, que están bravos y comparten que están bravos, que están tristes y comparten sus tristezas. Entonces, esas redes de apoyo, que son
como espacios catárticos, ayudan a todo, ¿no? Entonces, a las personas en su fortaleza con sus, digamos, con su salud mental, básicamente. Y también en las clases de español a fortalecer más un espacio de armonía, de un aprendizaje que fluye, que es divertido, ¿no? Porque nada que hacer. Cuando las cosas son divertidas, quedan más. Eso ya está comprobado. Entonces, sí, ese fue el caso mío y lo interesante es que aprendí, ¿no? ¿Por qué? Porque empecé a buscar espacios para capacitarme más en la enseñanza en espacios virtuales. Y hoy día, pues claro, todos creo que estamos súper fortalecidos en ese aspecto, las estrategias, las herramientas, pero pues digamos que también fue algo que tuvimos que aprender como en tiempo récord, ¿no? Creo que a mí me pasó, yo no sé a ustedes, de pronto ustedes sí tenían más cancha, como decimos en Colombia. ¿Cómo fue la experiencia con ustedes? Bueno, escuchamos a Daniel y luego digo yo. Bueno, en mi caso, estoy muy de acuerdo que para mí fue un aprendizaje enorme de estrategias virtuales. Yo, antes de la pandemia, creo que tenía un poco menos de un año de experiencia como profe, era una decisión nueva en mi vida, pero yo siempre llegaba con la clase preparada en mi cuaderno, tenía notas y yo escribía mucho en el tablero al puro principio de mi experiencia como profe. Y ya al pasarme a la virtualidad, yo no podía llegar con una página de lo que sea, de Word o el tablero aquí de Zoom a escribir. O sea, eso era súper desmotivante y cero atractivo. Entonces me tocó empezar a traer imágenes, cosas que se movieran, videos, cosas interactivas. Y creo que eso fue lo más valioso. Creo que fue una educación enorme de aperarme de recursos, de preguntar mucho entre profes. Em, Recuerdo mucho que pues apenas se cerraron las escuelas y tocó empezar virtual, la empresa misma nos mandó la diadema, nos mandó un equipo, o sea, yo me sentí como muy apoyado en ese sentido, en esa transición. Obviamente fue muy traumático, fue muy fuerte, yo creo que sobre todo por la extensión de tiempo, como que yo siempre decía, no, esto se va a acabar en unos meses y seguía, seguía. Y me acuerdo mucho que ahí fue que empecé a dictar la clase virtual de pie, porque a mí me gusta dictar de pie y moverme y escribir y señalar, y eso en la virtualidad, así como de pronto esos espacios de chisme, de conversación, es muy difícil de traducir. Entonces dije, voy a intentar a mi manera integrar como más ese dinamismo y movimiento de la presencial a lo virtual. Wow, Interesante, Daniel. muy, muy curioso, porque yo creo que una de las cosas que todos vamos a acordar también es que la comunidad de los profesores, dentro de esta comunidad nos apoyamos mucho en general. Podemos ver en grupos de Facebook, grupos de, no sé, en todas las redes sociales. Es muy obvio que hay un apoyo, hay un, no sé, que sí hay alguien para responderte a ti sobre tus dudas, especialmente durante la virtualidad. Todos estábamos aprendiendo, no éramos expertos porque la virtualidad no era una cosa común, básicamente. Entonces, creo que para mí también pasó lo mismo, básicamente, como dijo Daniel. Yo empecé a ver muchísimos videos de YouTube de cómo enseñar en línea, qué herramientas utilizar. También empecé a recordar todas las herramientas que usaban mis profesores en la clase, como Nearpod, Mentimeter, un sinfín de herramientas, básicamente. Pero fue difícil al principio, obviamente. ¿Por qué? Porque, pues, el mismo tema también lo que mencionaron ustedes. El problema no fue la virtualidad, sino la duración, cuánto iba a durar esto, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir de la casa hasta, o sea, dónde es la salida, ¿no? ¿Dónde está la luz al final del canal? Entonces, al final sí, entonces es ¿El túnel? como de túnel. Entonces estaba pensando esto. También quiero resaltar es cuando empecé a practicar yoga, cuando empecé a practicar cosas, no sé, para mi salud mental, porque no tenía otro recurso, no sé, recurrí directamente a ejercicios, también hablar más por teléfono, conectarme con personas a través de la virtualidad, porque era la única forma. Entonces también me gustaría saber ustedes cómo perciben.
el tema de la salud mental después de salir de la pandemia, como ahora, hasta ahora, podemos observar en la sociedad como tal que todos hablamos más de la salud mental que de antes de la pandemia. Entonces, ¿ustedes piensan que esto tiene un impacto en nuestras aulas, nuestras clases o no? ¿Qué piensas tú, Daniel, por ejemplo? Me gustaría escucharte a ti. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo creo que no es solamente la pandemia, ¿no? Aunque pues la pandemia es muy importante. Yo creo que se viene hablando de salud mental desde antes, muchísimo antes, la verdad. Es algo que se ha ido construyendo poco a poco. También tenemos que saber que Colombia es un país que no es lo mismo, digamos, que en Europa, en Estados Unidos. La conversación en salud mental es muy diferente, pero bueno, es algo que se ha dado como de diferentes maneras. Y yo también creo, es mi opinión, que la pandemia, claro que nos afectó, pero yo siento que nos afectó a todos de manera que todavía ni siquiera sabemos. O sea, cosas que vamos a descubrir de pronto de aquí a 15 20 años, sobre todo yo creo en niños, porque es algo muy particular que creo que ningún otro tipo de ser humano puede compartir, como yo en mi infancia, en mi crianza, estuve 2 años encerrado en casa con mis padres. Yo creo que eso a futuro de alguna manera va a impactar. Yo de profe, por ejemplo, también veía eso en mis estudiantes adultos, que, por ejemplo, no sé, tenían trabajos en que viajaban, pues porque aprendían inglés o español, eran gente que le interesaba lo internacional. Y al año y medio, a los 2 años de pandemia, se notaba como ese desgaste, ese como desgaste mental. Entonces, no sé, yo creo que es algo que se expresa de muchas maneras que todavía no logramos entender, pero también creo que no es lo único, ¿no? Hay muchas cosas, el calentamiento global, yo creo que es fuertísimo para el impacto de la salud mental, El un montón de temas. capitalismo. Sí, las redes sociales que avanzan a una velocidad tan rápida que lo mismo, no alcanzamos a entender cómo nos está configurando la manera de pensar y de sentir. Bueno, interesante. Una teoría, digo, una hipótesis más bien que yo desarrollé a raíz de mi experiencia propia, ¿no? Porque uno no puede hablar por las experiencias de los demás, eso está confirmado, ¿no? Algunos amigos que yo tengo y con los que he hablado me han dicho, la pandemia fue maravillosa porque por fin me ahorré coger transporte público y pues los que viven en Bogotá saben lo traumático que es coger transporte público en distancias largas, muchas horas de pie en un bus. Y bueno, para algunas personas fue una experiencia positiva, ¿no? Digamos, se sintieron incluso más útiles, ¿no? Ah, tengo más tiempo para mí, entonces ahora hago más ejercicio, de hecho bajé de peso, pero para otros fue lo contrario, nos empezamos como a sentir que como teníamos más tiempo, podíamos ser más productivos en el trabajo y no nos dimos cuenta que nos dedicamos fue a trabajar más de la cuenta. Entonces, al contrario, nos quitamos tiempo para caminar. Esa caminata que uno hace casual para ir hacia la calle a coger el bus o la que uno hace el día a día. Los profesores caminamos mucho, de hecho no nos damos cuenta, pero caminamos mucho. Estamos de pie, como dice Daniel, somos muy activos. Tenemos que estar de pie, empezando por ahí, nos sentimos más profe cuando estamos de pie. Eso es algo que yo también percibo. Ahí estamos haciendo ejercicio físico. Entonces, claro, cuando ya estamos sedentarios, pues vienen los problemas de subida de peso. Eso me pasó, por ejemplo, a mí. Me entró una subida de peso impresionante. Tanto que el famoso fenómeno de hígado graso, me tuvieron que sacar la vesícula. Pero claro, consecuencia de ese sedentarismo, ¿no? Entonces, sí, para mí no fue tan positiva por ese lado. Y otra hipótesis que yo desarrollé y es en tu mismo espacio hacer todo no es bueno para la salud mental. Para mí, en el mismo espacio, trabajar, como la cocina en ese entonces yo vivía en otra casa, me quedaba pegada, trabajar, cocinar, lavar loza, incluso Totalmente hacer de acuerdo. ejercicio, porque era un apartamento pequeño, una parte de estudio casi, y yo, claro, ponía el mat, vamos a hacer yoga, vamos a hacer ejercicio, y digamos que el propósito estaba claro, pero en la realidad no se sentía que yo estaba haciendo ejercicio, sino que estaba haciendo muchas actividades en el mismo espacio y por eso yo no diferenciaba hacer ejercicio de trabajar, de, de las cosas de cocina, por ejemplo, y pues mucho menos de ser mamá,
¿cierto? De ser esposa. En mi caso, yo vivo con mi esposo y con mi hijo. Entonces empezamos en el mismo espacio a hacer todo. Yo pienso que eso no es bueno para la salud mental. Es bueno diferenciar espacios. De hecho, había muchos chistes y los chistes eran los que a uno lo relajaba, ¿no? Como, uy, no, nada mejor Total. que durar todo el día en el estudio, durar todo el día en la sala y por fin por la noche ir al cuarto. O sea, esos eran los viajes que hacíamos, ¿no? Se De crearon chistes a hecho, raíz de eso. sí, de hecho, yo empecé a extrañar mucho mi viaje, por ejemplo, no mi viaje, sino literalmente desde la casa ir al instituto en el metro. El metro en Nueva Delhi es un caos, pero me ayudaba mucho cambiar la mente, la mentalidad, ¿no? Que ahora tengo que ir a trabajar, es mi trabajo, no tengo que hacer nada de mi casa, pero cuando estoy en la casa enseñando es como, ahora tengo que enseñar porque no tengo nadie para ayudarme. Ahora tengo que limpiar, ahora tengo que hacer esto. Alguien siempre me está diciendo algo, o sea, mi como compañero del apartamento siempre me está diciendo algo, o qué hombre, qué vamos a hacer, bla, bla, bla. Entonces, como están pasando muchas cosas en el mismo espacio y es un caos para también organizarte mentalmente qué debemos hacer en qué momento, ¿no? Entonces, pero yo quiero volver a la misma pregunta porque creo que sigue sin responder. Es como, ¿cómo en el aula pueden ver el impacto? ¿En tus estudiantes pueden ver que el tema de la salud mental es más importante ahora? En mi caso, sí, digamos que como no es como que haya problemas nuevos, pueden ser incluso los mismos problemas de hace años, solo que eh, digamos que la diferencia es que antes no se hablaba de eso y ahora se habla un poco más. Así como uno dice, estoy enfermo, no sé, de algo, tengo que ir al médico. Ahora con naturalidad decimos, necesito ayuda, alguien me recomienda un psicólogo, estoy yendo al psicólogo tales días a la semana, Básicamente ya no es un tabú, podemos ya no decir es un esto. tabú, ya no se Exacto, estigmatiza. Porque la salud mental es la salud, o sea, salud del cuerpo, salud de la mente, sea como sea, es un tema de salud y le tenemos que prestar atención. Entonces pienso que o sea, lo malo y lo bueno al tiempo es sí, seguimos sufriendo eso, pero ya no lo estigmatizamos. O sea, sabemos que si tenemos un problema, tenemos que tratarlo y ya no estamos estigmatizando esas cosas. Entonces sí, eso es a nivel, exacto. digamos, de los estudiantes. Sí, Mm. estoy de acuerdo totalmente, porque ya estamos viendo también, por ejemplo, nuestros antepasados o viejos en la casa que sí sufrían de depresión, que sí tenían problemas mentales, que no eran, porque antes todo era bueno, en India al menos teníamos el término general loco, está loco o es loco. Entonces, como que no, ahora tenemos, yo creo que de hecho el repertorio, el léxico ya ha subido bastante entre nosotros. Es como ya sabemos qué significa estrés, ansiedad, depresión, trauma. Obviamente no sé la palabra exacta, lo usamos mal muchas veces. Todo es trauma hoy en día para todos, aunque es obviamente trauma significa otras cosas. Desde la medicina, desde la salud en el hospital, pero al menos ya sabemos, al menos ya tenemos este vocabulario para expresar, porque también estaba viendo un video el día anterior y me di cuenta que hay muchas personas que ni siquiera tienen la capacidad de vocalizar, poner en palabras su salud mental, su estado mental. ¿Qué es el primer problema? Por ejemplo, si no puedes verbalizar, si no puedes poner en palabras cómo la sociedad o la persona enfrente de ti va a entender qué está pasando dentro de ti. Y también es un poco de fobia, ¿no? Sigue siendo un tabú para muchas personas, aunque para nosotros no sea, ¿no? También el componente de la ciudad, vivimos en una ciudad, estamos en contacto, no sé, más con el mundo internacional, entonces esto también impacta mucho, pero yo creo que para muchos todavía sigue siendo un tabú y ese es complejo. Pero sí, en el aula yo creo que toca abordar más, toca cuidar más a la salud mental de los estudiantes, ¿no? Mm. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario? ¿No? No, solo quería como añadir que sí, es cierto que ha dejado de ser tabú, pero siento que también depende mucho del contexto social y no sé, dependiendo también del contexto laboral. Por ejemplo, ahora que hablamos de profes, yo creo que todos, o si no casi todos,
hemos hablado en algún momento de nuestros terapeutas, de nuestro acompañamiento, de la ayuda que recibimos. Pero, por ejemplo, si cambio de profesión y hablo con amigos o con conocidos que trabajan en otras áreas, la discusión es diferente, como que eso no es tan aceptado. Por ejemplo, en mi familia yo soy el único que va a terapia. Y no es que ellos se pongan así demasiado fuerte, pero no les gusta o de alguna manera no están de acuerdo, sobre todo con la medicación. Entonces sí, en algunas cosas ha cambiado, pero yo siento que en algunas partes de Colombia sobre todo, se sigue pensando que, no sé, no es tan exagerado, pero a veces sí se dice como no, pues está loco Sí, o no está loco, o sea, como o lo uno o lo otro. sí, es como blanco-negro, no hay nada gris. Lo que siempre digo a mis estudiantes o a todo el mundo que vivimos en gris, mucho gris, no estamos viviendo en blanco y negro, como es, por ejemplo, el concepto también de redes sociales, ¿no? Red flag, green flag, es como, no es binario, tan binario como pensamos. Hay muchísimas cosas que están pasando dentro de este espectro, ¿no? Bueno, chicos, yo creo que con esto vamos a tomar nuestra pausa de hoy y nos vemos en un rato después de ver este anuncio de hoy. Entonces, hola a todos, ¿cómo están? Entonces, hoy vamos a ver un podcast muy importante que es de Diana Uribe y si a ustedes les encantaría recomendar a sus estudiantes escuchar a una persona muy importante en Colombia, además una historiadora muy reconocida. Este podcast es súper chévere para practicar la escucha, para practicar el conocimiento de la cultura y revisar y también ofrecer muchos otros recursos a través de este podcast. Espero que les guste. Chao y nos vemos luego. Hola chicos, estamos de vuelta y vamos a empezar con nuestra segunda parte. Y en esta segunda parte vamos a hablar más sobre, vamos a decir un poquito la solución, porque ya sabemos la problemática, ya sabemos qué está pasando. Y más que la problemática, es más importante saber la situación, las necesidades de los estudiantes y también de los profesores, porque nosotros somos los que estamos enseñando. Tenemos que cuidarnos a nosotros primero y después ofrecer, obviamente, a los estudiantes lo que tenemos, porque si no, no es posible, ¿no? Entonces vamos a hablar y entender un poco el contexto de lo que está pasando en el aula, qué está pasando en términos de recursos, actividades, manejar el estrés, la ansiedad, etcétera, en la clase. Entonces me gustaría escuchar a ustedes, a Daniela Luz, y también voy a comentar cómo ustedes, vamos a decir, por ejemplo, hay una persona en la clase, en el aula, y ustedes, no una persona, sino hay un grupo y ellos están entrando en una clase y están estresados, no sé, y tienen problemas quizás de salud mental, vamos a decir, por ejemplo, Luz y Daniel, y yo también, por ejemplo, que era extranjero en Colombia. Ustedes enfrentan muchos extranjeros y los extranjeros tienen a veces muchos problemas de documentación que impacta al final a salud mental. Me acuerdo ahora mismo de mi compañera de la China que tenía literalmente problemas de la visa y llegó a tener un estrés muy grande en su vida. Entonces, ustedes, ¿qué perspectiva tienen como profesores? ¿Qué hacen o no hacen en esta situación? ¿Deberíamos involucrarnos en estas situaciones o no? ¿Qué piensan? Wow. ¿No? Esto es muy Pues real, ¿no? Sucede mucho. sí, total. No, yo pienso que un profesor o una profesora, parte de la definición de ser profe es un- una multitarea, de nuevo, o sea, hablando de las cosas que implican varios roles. Nosotros, o sea, es inevitable, así queramos darnos las de que solo somos profes, es que ser profe para mí es ser un diseñador, ¿no? Estamos diseñando a nivel gráfico, a nivel lingüístico. Somos unos diccionarios, ¿no? Somos lo que llaman libros abiertos. Somos mamá, somos papá, somos hermanos, hermanas, somos a veces hasta casi mejor amigo, por lo que tú dices, Henry, porque hay estudiantes que llegan y, digamos, si es una clase personalizada, no tienen compañeros. O sea, el par es el profe o la profe. Somos enfermeros. Oye, ¿te sientes bien? No te veo bien. ¿Te insolaste? Aplícate esto. Entonces uno le manda, incluso alguna vez un estudiante estaba rojo, rojo, ¿y qué pasó? Entonces se había insolado, le dije, mira, aplícate el cristal de sábila, por ejemplo.
Entonces al otro día me dijo, me fue muy bien, muchas gracias por el consejo, bla, bla, bla. Al contrario, les decimos, no, la verdad, no sé qué tienes, pero por favor ve urgentemente a la EPS o ve urgentemente al médico, la verdad, no, yo no creo que sea bueno que pasar esto. Yo pienso que es inevitable que nos volvamos de todo. Y algo que está pasando, y mira que este podcast es perfecto para hablar de eso, y lo digo porque cuando yo hablo con mi equipo docente, una de los comentarios que me hacen es, profe, yo llevo una clase preparada para mi estudiante y no alcanzo a hacer ni la mitad porque se vuelve un consultorio. Ellos se riegan y empiezan a hablar de sus problemas o empiezan a quejarse de cosas que les pasan el día a día, de choque cultural, por ejemplo, en Colombia, o con sus familias colombianas, o con sus colegas colombianos, o con sus, sí, o sea, se vuelven consultorios psicológicos y yo siempre me quedo pensando, ¿qué hago? ¿Vamos a forzar que la lección siga porque pues tanto esfuerzo? No, o sea, eso es parte del análisis de necesidades. O sea, yo que soy profesora de psicolingüística digo, por supuesto, o sea, hay factores internos, hay factores externos. No podemos como, no puedes sentir. Si tú sientes, no, la clase no fluye. No, eso es parte de la clase. Y al contrario, pasa que a veces con esos espacios de ellos querer contar lo que pasa en sus vidas, número uno, sea un espacio en donde uno pueda ayudarles. Y número dos, ellos hablan español, ellos se comunican en español y, profe, ¿cómo se dice cuando yo siento, cómo se dice cuando yo quiero? Mira, es que me pasó esto, me lo dicen en inglés, yo le digo, mira, esto se dice así en español, en caso de que no tengan una competencia de español. Y como que, al contrario, es un espacio súper auténtico de aprendizaje de español. Y yo confieso que yo al principio, yo llevo 20 años de profesora, sí pensaba que la seriedad era el ser, o sea, buen profe es serio. No, era más psicorrígida, era más cuantitativa, por ejemplo, en la evaluación. Y al contrario, la vida me enseñó que hay que cogerla suave, como dicen por ahí, y lo cualitativo definitivamente es lo que prima en la labor docente. Entonces, claro, es inevitable. Una clase de español se puede volver mil cosas dependiendo de lo que pase ese día y pues dependiendo también de las culturas implicadas en la clase. Eso es lo que yo he sentido y he percibido en mis experiencias. No sé a ustedes cómo les ha ido, chicos. Solo para apostillar, como darle un comentario a lo que mencionó Luz, yo siendo extranjero también hice literalmente lo mismo y creo personalmente como un estudiante de español que es lo mejor cuando uno está compartiendo sus cosas o sus emociones. ¿Por qué en una lengua extranjera, obviamente? ¿Por qué? Porque se vincula emocionalmente con la lengua. Hasta día de hoy nadie me cree que he hecho la terapia en español, pero es lo que más me ayudó a expresar cómo expreso yo en español. Es literalmente interiorizar el español en tu ser. Es, ok, es mi lengua. Yo, aunque no tenga palabras, aunque no tenga suficiente léxico, sí tengo la capacidad pragmática, sociolingüística, básicamente extralingüística para expresarme y hacerle entender a otra persona, que yo creo que es más de lo que cualquier examen puede analizar, ¿no? Al final. Entonces, no sé, Daniel, ¿qué piensas tú también? Me gustaría escuchar. No, pues yo estoy muy de acuerdo. Siento que como profesores tenemos que tomar muchos roles. A veces no nos damos cuenta y terminamos haciendo eso. Me pasa, o sea, creo que nos pasa a todos mucho que la clase se vuelve también un espacio de, sobre todo extranjeros, ¿no? La ciudad, pues la materia, pues también suelen trabajar, entonces también me estresa esto. Em, yo le estaba contando a Ambrit que o sea, la mayoría de veces yo sí intento que a pesar de que me están hablando, integrarlo a la lección. O sea, yo sí escucho, pero digo como, ok, no sé, lo intento volver una lección. ¿Y por qué crees que Pepito dijo esto? Entonces intento que se vuelva un poquito más interactivo. Pero yo siento que hay un momento que como profes reconocemos que, no sé, están angustiados, están agobiados, de pronto están enojados. Eso pasa mucho, están frustrados. Y yo creo que hay que reconocerlo y hay que afrontarlo. Hay que decir, listo, nos sentimos de esta manera, hablémoslo. Porque yo también siento que es súper importante reconocer eso. Profe, es que este tema me enloquece, ya estoy cansado de estudiar, no sé. Entonces, listo, hablémoslo, porque es que no sirve de nada. No, no pensemos en eso, lo importante es la lección. No, hay que reconocerlo, em,
No sé, creo que hay muchas estrategias. Tomémonos un vaso de agua. Eh, el tema no es importante ahora. Sentémonos, hablemos un poquito de esto, qué está pasando. Yo creo que igual, a pesar de que de pronto se va del tema, se presta para que en español se hablen de estas cosas. Es un momento de práctico genuino. Pero es una habilidad que yo todavía no tengo muy desarrollada. Me gustaría, pero sí reconozco que eh, de pronto siento que no es mi lugar. eh, Muy respetuosamente digo como, uy, qué fuerte, esto está difícil de manejar, pero yo siento que no me gusta empujar más allá. Yo reconozco que, bueno, chicos, tenemos media hora de clase para hablar un poquito en otro idioma. Vamos a distraernos, les voy a mostrar un YouTube, un TikTok. Y eso a veces ayuda, como que a veces me han dicho, profe, gracias, pude pensar en otra cosa que no sea mi trabajo, pude pensar en otra cosa que no sea lo que me pasa en la casa. Y ese creo que es mi aporte, no intencionalmente, pero es despresurizar, distraer y al mismo tiempo, sin que se den cuenta, enseñar. Totalmente de acuerdo también y me gustaría resaltar aquí como dos puntos muy importantes, lo que acaba de decir Daniel también, que primero hay una diferencia muy clara, lo que mencionó Luz en su momento de forma más sutil, una diferencia muy clara entre terapeuta y profesor. Nosotros no somos terapeutas, no tenemos las herramientas suficientes, aunque queramos, no tenemos, ¿no? No podemos ofrecer un servicio psicológico. También una cosa hay que reconocer que la mayoría de nuestros estudiantes son adultos, son personas que de verdad son profesionales ya en sus campos y quieren aprender español muchísimas veces como un extra. Llegan a Colombia o van a un país hispanohablante, es en mi caso. Por ejemplo, yo estoy enseñando, por ejemplo, a un doctor o a un ingeniero que van a hablar en español con colombianos, argentinos, etc. Pero la vida adulta es estresante. Esto ya sabemos, ya reconocemos que llegan con su estrés de trabajo, llegan en la clase con básicamente después de terminar todo el día, porque normalmente todas las clases tenemos por la tarde. Con suerte, si tenemos por la mañana, ya es otra cosa. Podemos ver la diferencia además, ¿no? Pero si llegan por la tarde, ya sabemos, vamos a hablar sobre el trabajo. Pero me gusta mucho lo que dijo Daniel, es llevar a estudiantes desde expresar su emoción, o sea, no quedarse con ellas, con estas emociones, y luego orientar hacia otra actividad. Entonces, también yo creo que es una habilidad que necesitamos profesores en la actualidad, de cómo llevar a un estudiante um, primero expresar sobre su emoción, su sentimiento, su salud mental, pero al mismo tiempo no quedarse en la misma situación, salir de ahí y literalmente conectarlo con, vamos a decir, el tema de hoy. Y el tema de hoy, vamos a decir, por ejemplo, es entender la diferencia entre imperfecto y indefinido, ¿no? Pasados. Entonces vamos a hablar sobre qué pasó, dónde viajaste, o sea, cambiar el tema un poquito, pero conectarlo, ¿no? No totalmente ignorar o lo que aprendí, la expresión que aprendí esta semana, hacer los oídos sordos, no deberíamos hacerlo, y literal, reconocer y seguir. No sé si ustedes creen que es importante hoy en día. A mí me pasó mucho. Sí, sí, claro que sí. Em, Creo que tenemos suficiente tiempo para la actividad final. Sí. Entonces, Ambrit nos había propuesto que describiéramos nuestra semana, nuestro mes, nuestro año con un calificativo. Puede ser un adjetivo, puede ser una apreciación, y luego de pronto ahondamos un poquito más por qué escogimos esa palabra, ese descriptivo. Ambrit, Bueno, entonces. ¿quisieras? ¿Ah? Bueno, entonces, como propuse, voy a empezar yo. Am, yo creo que para mi año, ¿no? Porque la idea también es, depende de ustedes, pueden elegir la duración. Yo voy a seleccionar todo el año. Pueden elegir la semana o un día. Entonces voy a etiquetar o apostillar con una palabra todo el año y para mí es la verdad.
voy a decir, la verdad, porque, bueno, es una palabra muy importante para mí hoy en día y para mí básicamente fue muy importante volver a mi verdad en todos los meses de este año. ¿Por qué? Porque tenía que pasar por muchos cambios. Estaba en Colombia, volví a India, ahora estoy buscando trabajo, pero quiero hacer otras cosas también. Por ejemplo, ahora mismo me interesa mucho retomar mi profesión como profe de yoga y Reiki también. No sé, entonces son muchas cosas, pero al final lo que tengo que pensar es cuál es la verdad de mi ser, o sea, qué quiero hacer verdaderamente, ¿no? Y no seguir solo lo que publican en las redes sociales. Yo creo que yo personalmente sufro mucho de las opiniones que comparten en las redes, porque uso mucho a veces y veo que literalmente me impactan los influencers y estas charlas terapéuticas falsas. Y siempre estoy como, ¿es mi opinión o fue la opinión del influencer que vi hoy? Entonces es literalmente volver a pensar cuál es la realidad, qué quiero hacer de verdad, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero decir. Vale, excelente. Muchas gracias. Luz, ¿tú qué tal? ¿Qué palabra quieres escoger y qué periodo de tiempo? Bueno, pues noviembre, el penúltimo mes. eh, en Colombia, eso es importante, no es posible que esto lo escuchen profesores de español con calendario B, ¿no? Con calendarios más internacionales. El periodo escolar va de febrero a noviembre, un poquito de diciembre, entonces esta es la época del estrés, digamos, de cierre de semestre, de cierre de periodo. Estamos un poco agobiados con tanto trabajo, entonces solo nos sentimos como en medio de una nube negra y coincide con el tiempo climático. En Bogotá ahora está haciendo un frío terrible, o sea, con todo y que somos orgullosos de nuestro frío. Ahora sentimos que ya es demasiado frío, está muy lluvioso, está muy húmedo, nos sentimos hasta como empapados no solo del frío y de la humedad, sino también como de todo lo que llevamos este año. Claro, se viene diciembre, como dice el chiste aquí, desde noviembre se siente que viene diciembre, pero al mismo tiempo sentimos el peso de todo, ¿no? Nos caen esas gotas, nos cae esa lluvia y yo pienso que las personalidades ahora de todos, estudiantes y profesores, ¿no? Hablando del sistema educativo en general, es así, nos sentimos supremamente empapados, agobiados, frustrados, cansados, enojados. Yo pienso que esas emociones son necesarias, son naturales, ¿no? Hablando de las emociones, porque tenemos que sentirnos felices y que hay un arco iris, el sol brilla, como dice una amiga, y no, o sea, las cosas negativas tienen que ocurrir, porque si no hay contrastes, yo cómo comparo, ¿no? Yo cómo sé que esto es alegría si no he sentido tristeza, yo cómo sé que esto es bueno si no sé lo que es malo, o sea, tengo que ver comparaciones en la vida, y para ver el sol y valorar el sol, y para disfrutar el día soleado, pues tengo que también saber el valor del día lluvioso, no solamente en términos de me sentí triste, sino también es importante la lluvia, ¿no? Cuando no hay lluvia también le extrañamos la lluvia, ¿no? Entonces, yo pienso que la vida y los contrastes son importantes, y eso a propósito de las redes sociales y de lo que está de moda, eso se puso de moda justo con la película Inside Out, ¿no? De Intensamente dos, ¿no? De que la niña, bueno, ahí voy a spoilear un poquito, como que pues, se piensa que solo lo bueno tiene que ser parte de la personalidad. No, o sea, todo es parte de la personalidad y es válido que unos días nos sintamos bien y que otros días nos sintamos mal. O sea, no hay que estigmatizar las emociones negativas, no hay que estigmatizar las experiencias negativas. Yo pienso que los contrastes es lo que da diversidad en todo, ¿no? Incluso en uno también se va formando con la experiencia en la medida en que uno siente cosas buenas y malas a lo largo de la vida. Entonces, sí, digamos que todo empezó por el tema de lluvioso. O sea, imagínense esta reflexión tan profunda solo por la lluvia. Así somos siempre. Sí, No, me encanta todo lo que se puede sacar de un descriptivo y lo total. mucho que tiene que ver con el contexto en Bogotá y cómo nos está Sí. afectando a todos de diferentes maneras. Muy chévere. Eh, bueno, por mi parte, yo voy a escoger el año y la palabra que escogí fue agridulce. Porque este año, pues yo siento que les pasa a todo el mundo, pero este año siento que han sido como que mis experiencias son dos cucharadas.
una muy dulce y una muy agria. Entonces, no sé, por ejemplo, el primer semestre del año contrasta con este otro, porque cerré un ciclo, mis compañeros cogieron su camino, por ejemplo, Ambrit regresó a la India, se fue de este edificio, ya no somos vecinos. em, no sé, algunas materias cerraron bastante mal, mucho estrés, cerrar como con mucha angustia, como con mucho desespero. Y en cambio este otro semestre, compañeros nuevos, aprendí cosas que no pensé que iba a aprender como tan importantes. Me siento muy orgulloso del trabajo que estoy presentando finalizando este semestre. Entonces son como dos cucharadas muy diferentes, pero van en el mismo año. Por ejemplo, conseguí un nuevo trabajo en el que siento que, pues, eso es relativo, pero voy avanzando, por ejemplo, profesionalmente, en la remuneración que estoy sintiendo que estoy teniendo, en la cantidad de trabajo que estoy poniendo y lo que estoy recibiendo. Pero esa semana en que empecé a trabajar y estaba tan orgulloso, fui al hospital también. Entonces son como que vienen al mismo tiempo, ¿no? Entonces así, como que esta vida, son dos ejemplos, pero siento que cuando algo muy bonito pasa, al mismo tiempo viene una experiencia que no es tan fácil de llevar. Interesante, a propósito de los contrastes, ¿no? Claro. Bueno, chicos, entonces con esto terminamos esta actividad y me gustaría también destacar que esta actividad se puede jugar con los estudiantes también, ¿no? Podemos usar esta actividad en todos los niveles, A1, A2, B1, B2, C1, C2, depende del nivel. Podemos explotar más el conocimiento, el léxico del estudiante, hablar del pasado, hablar en pretérito, subjuntivo, etcétera. Entonces, yo personalmente uso mucho esta actividad en vez de preguntar qué hiciste hoy, ¿no? ¿Qué hiciste ayer? Es una pregunta muy común para practicar pasados. Podemos preguntar cómo te sientes hoy, por qué, etcétera. Entonces, los estudiantes automáticamente se van a vincular emocionalmente con la lengua en primer lugar y en segundo lugar van a hablar en tu tiempo verbal favorito, el pretérito. Entonces, con esto terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a Luz, nuestra invitada, y nos veremos la próxima semana con otra invitada o otro invitado con otro tema. Les esperamos en el siguiente episodio y te escuchamos en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensan de estos temas, cómo abordan el tema de la salud mental, qué piensan tus estudiantes. Siempre estamos viendo los comentarios y respondiendo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.